estamos para la segunda parte, es la última presentación a cargo de Silvia Manso. Silvia, si estás ahí. Estoy. Ah, buenísimo, si no te esperábamos. Silvia es profesora titular de Filosofía Moderna de la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora independiente de CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones en Filosofía de la Universidad de La Plata, y es directora del doctorado en Filosofía en la misma universidad. Ha sido becaria del DAD, el British Council y la Fundación Humboldt, e investigadora visitante de la Universidad de Cambridge, el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, la Universidad de París Diderot y la TU Berlín. En la actualidad investiga sobre las leyes de la naturaleza en la filosofía y las ciencias modernas, sobre las filósofas modernas y sobre la construcción del canon filosófico en Argentina. Su presentación se titula Materialismo y ateísmo en el baconianismo francés del siglo XVIII. Así que te escuchamos, Silvia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, y también debo decir que mi presentación también tiene una modificación en el título, porque ahora le agregué la palabra causas finales, ¿no? Así que sería causas finales, materialismo y ateísmo en el baconianismo francés del siglo XVIII. Y esto tiene que ver con que en esta exposición lo que yo quisiera hacer es un análisis conceptual de cómo se construyeron estas categorías, materialismo y ateísmo, durante la modernidad, tomando como eje el rol que la noción de causa final tuvo en estos conceptos. Y esa búsqueda la voy a hacer a propósito de la recepción de la filosofía de Bacon en la modernidad, bueno, concentrándome más en el siglo XVIII francés. Y Bacon es una figura interesante para hacer esta investigación porque ya de lleno en el siglo XIX fue considerado por varios un autor materialista y también un autor ateo, y en su obra la posición con respecto a las causas finales tuvo mucha relevancia y fue significativa para sus lectores y lectoras a partir del siglo XVII en adelante. Como se sabe, la categoría de materialismo, particularmente esta es la que yo más conozco, su genealogía, se fue gestando lentamente con algunas menciones en el siglo XVII, luego apariciones en el siglo XVIII, y se consolidó con cierta precisión en el vocabulario filosófico ya en el siglo XIX. En esos relatos del siglo XIX, autores muy importantes en las construcciones de genealogías de materialismo, como Joseph de Maistre en Francia y Karl Marx y Albert Friedrich Lange en Alemania, lo consideraron a Bacon o como un autor abiertamente materialista, o si no, al menos como un autor que tenía elementos fundamentales en su filosofía que llevaban al materialismo y que sus seguidores terminaron siendo materialistas. Para empezar, lo que quiero decir es que Bacon, en mi opinión, no es un autor materialista, sino que podría ser llamado cuasi materialista. Y digo esto porque en su obra sostiene varias tesis que son indudablemente materialistas, otras tesis que son afines al materialismo, entre las cuales yo incluyo su posición con respecto a las causas finales, que después voy a explicar, pero que esta combinación de tesis materialistas o pro-materialistas, por llamarlas así, conviven con otras tesis que son no materialistas, contrarias al materialismo, como por ejemplo la postulación de la existencia de un alma material o de un Dios trascendente e inmaterial. Eso es lo que me hace decir que su filosofía es cuasi materialista. Bueno, sobre eso no puedo abundar mucho, pero podría hacerlo, o bueno, ya lo he escrito en algún trabajo. Con respecto al tema de las causas finales, su posición es compleja y en cierto punto ambigua, por eso no hay que sorprenderse de que la recepción de su posición haya dado lugar a distintas interpretaciones, porque por un lado, de lo que sería el punto de vista ontológico, él cree
cree que existen fines en la naturaleza que fueron impuestos por un Dios providente que ordena medios afines según sus planes y que usa las causas preguntas como instrumentos de su voluntad, ¿no? Pero por otro lado, desde lo epistemológico, él hace una crítica al uso de las causas finales, vamos a decir al mal uso de las causas finales en la investigación, y en particular ahí critica sobre todo a Aristóteles y sus seguidores, en menor medida a Platón, y dice que fueron usadas las causas finales indebidamente en la investigación física, cuando la física solamente tiene que tratar sobre la materia y las causas deficientes, mientras que es la metafísica la que puede preguntarse por los fines de la naturaleza. Aún así, él dice, y usa una frase que tuvo una gran repercusión, que las causas finales desde el punto de vista operativo, es decir, desde el punto de vista de la aplicación práctica del conocimiento, no tienen ninguna utilidad. Y dice que son como vírgenes estériles consagradas a Dios, es decir, nada paren, no producen nada. Por lo cual, en un proyecto como el suyo de renovación de la ciencia, que proponía que el punto máximo de llegada era la combinación del conocimiento teórico y la producción práctica de efectos beneficiosos para la vida material, decir esto de las causas materiales las convertía en algo bastante vacuo. Y al mismo tiempo también, desde lo epistemológico, dicen que forman parte de nuestros ídolos de la mente humana, ¿no? Esos prejuicios generales que tienen los seres humanos, que esas causas nos llevan a considerar todo lo que ocurre en la naturaleza en términos de intencionalidad, ¿no? Cuando queremos explicar algo con sus causas últimas, siempre postulamos fines en el universo y así terminamos antropomorfizando la naturaleza. Así que eso es grosso modo lo que dice Bacon sobre las causas finales y lo que en mi opinión tiene que ver con su no materialismo sino cuasi materialismo. No digo nada sobre su posición con respecto a la religión, no dije nada, pero bueno, no podríamos decir que es explícitamente ateo, al menos no lo es explícitamente, eso también es otro tema largo para discutir. Ahora, yendo a su recepción en la Francia del siglo XVIII, quizás sea bastante conocido, que fue una figura muy valorada positivamente por algunos de los exponentes centrales de la enciclopedia, y también fue una figura muy valiosa para la ideología, ¿no? Esa corriente de la filosofía francesa que comienza más a fines del siglo XVIII y se prolonga algunas décadas en el siglo XIX. Bacon entonces se convirtió, por lo menos para algunos autores de la enciclopedia, como en una figura estelar de la nueva filosofía y la nueva ciencia, llamado Paul Bourdieu padre de la filosofía experimental, muy valorado en el discurso preliminar de la enciclopedia por D'Alembert, que además dice expresamente que la taxonomía del proyecto de la enciclopedia tiene una inspiración en Bacon. Yendo ahora específicamente a cómo toman posición algunos de estos autores con respecto a la cuestión de las causas finales en Bacon, la primera parada que quisiera hacer es de nuevo en D'Alembert, que escribe para la enciclopedia un artículo sobre causas finales, breve, y en ese texto él dice que el principio de las causas finales consiste en encontrar las leyes de los fenómenos a través de principios metafísicos. Hace una asociación muy fuerte entre causas finales y leyes, cosa que a mí me interesa particularmente. Si tengo tiempo lo diré al final, y si no en las preguntas lo marcaré por qué me interesa esa relación entre causas finales y leyes de la naturaleza. Ahora bien, él también dice que hay un buen uso y un mal uso de las causas finales en la investigación física. Dice que el mal uso es peligroso y consiste en postularlas a priori para encontrar las leyes, y acusa a Fermat y a Leibniz de haber hecho eso, por ejemplo, en las investigaciones ópticas. Pero el buen uso es útil, dice, y si no es
digamos, es interesante porque complementar nuestro conocimiento de las leyes de los fenómenos, una vez que las descubrimos por los debidos principios mecánicos que son claros e indubitables, nos complementa el conocimiento, digamos, es a partir del conocimiento físico de una ley de la naturaleza, conocer cuál es la causa final a la que responde, amplía nuestro conocimiento. Ahí también hace una referencia a Bacon, a quien llama el genio sublime, ¿no? Siempre con adjetivos muy grandilocuentes se refiere a él, y lo muestra como alguien que vio que que hubo un mal uso de las causas finales, que los escolásticos abusaron de ellas, y ahí retoma este dictum sobre la esterilidad de las causas finales. Hicieron un uso indebido de ellas al aplicarlos en la física. Habla de, por ejemplo, principios absurdos como el horror vacui, el horror al vacío, que hizo que verdaderamente no se pudiera conocer las verdaderas causas respecto de la existencia o no del vacío en la naturaleza. Y dice que Descartes siguió la senda de Bacon al tomar en cuenta este abuso, esta pretensión de conocer los fines del creador. Una observación en algún punto similar a esta, me salgo un poquito del ámbito francés, pero es contemporáneo, aparece en Douglas Stewart, en la Ilustración escocesa, que apuesta también por una filosofía experimental. En este caso apunta particularmente al estudio de los hechos de la mente humana, etcétera, y dice que la mirada de Bacon sobre las causas finales hay que entenderla en el contexto en que él lo emitió, porque necesitaba mostrar que había habido un abuso por parte de la escolástica, y por eso se entiende que haya dicho que eran estériles cuando se la aplicaban en la física. Sin embargo, él se lamenta que se la repita mecánicamente esta idea, sin ese contexto, porque el propio Bacon hubiera reconocido, como él mismo lo hace, que una vez que se hayan conocido las verdaderas causas de los fenómenos desde el punto de vista físico, complementarlo con sus causas finales aumenta nuestro conocimiento, incluso nos ayuda a descubrir algunos hechos que, digamos, con la guía que nos pueden dar las causas finales una vez que partamos de hechos comprobados debidamente con las causas que pertenecen a la física. Y ahora vamos a otro extremo, digamos, no D'Alembert, pero sí desde un punto de vista más enreglado en el materialismo y el ateísmo dentro del proyecto de la enciclopedia mismo. Hay un autor que trata sobre el tema que es Jacques-André Naigeon, no sé si digo bien, mi pronunciación del francés, como habrán visto, es lejos de ser óptima, está lejos de ser la óptima. Este autor escribe un extensísimo artículo de 150 páginas dedicado al baconianismo en la Enciclopédie Méthodique dedicada a la filosofía antigua y moderna. Y él es bastante fiel en la proposición digamos, en recuperar lo que dice el propio Bacon, ¿no? Casi siempre mostrando la posición negativa de Bacon, el tema de la esterilidad, hace alusión al hecho de que hay una tendencia natural, innata, del espíritu humano por ir más allá de nuestros límites y entonces postular intencionalidad en el universo, y la presenta como una rémora, como una carga de la física que le impide avanzar. Ahora, cuando un poco más adelante en el artículo retoma la versión baconiana del argumento del designio, que Bacon la presenta directamente en relación con el atomismo antiguo, Bacon dice que como los atomistas no presuponían una mente rectora que había planeado el universo y se concentran en solamente investigar las causas segundas, esa investigación de las causas segundas es la que permite saltar de ellas a una causa primera. Ellos no lo hicieron, no dice nada Bacon, ¿no? Digamos, no partieron de descubrir la existencia de átomos y después postular la existencia de Dios, pero por ese camino se llega más fácilmente a Dios
que, dice Bacon, por el camino que había emprendido Aristóteles particularmente, que presupuso siempre la existencia de causas finales y entonces terminó haciéndolo a Dios como innecesario, porque ya la naturaleza misma tiene sus fines. Eso sería la operación que hace Aristóteles. Entonces, entre los paganos griegos atomistas, prefiere quedarse con los paganos antes que seguir la línea del aristotelismo escolástico cristiano, que postula tanta causalidad final en la naturaleza misma que luego resulta innecesario postular la existencia de Dios. Bueno, este argumento del designio, que podríamos decir aparece en Bacon, es analizado por Nairon en su artículo y lamenta esta posición de Bacon, ¿no? Dice, bueno, este autor tan brillante, tan inteligente, tuvo momentos de oscuridad, no recuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice que evidentemente en este punto está muy equivocado y para Nairon el espectáculo de la naturaleza no nos prueba nada. No nos muestra ni belleza ni fealdad, no nos muestra ni orden ni desorden en términos absolutos, sino que hay orden o hay desorden cuando lo relativizamos y lo vinculamos con ciertas situaciones, con cierto punto de vista que básicamente es el punto de vista humano. Con lo cual, la búsqueda de fines en la naturaleza consiste en definitiva en utilizar a la débil inteligencia del ser humano como la medida de todas las cosas, de lo bello, de lo feo, de lo perfecto y de lo imperfecto. Esta mirada desde una posición materialista y atea tiene algunos puntos en común con la que un poco más tarde va a desarrollar Pierre-Jean Cavani en su obra Rapport du physique et du moral de l'homme, que publica en 1802. Este es un médico, un exponente muy destacado de la ideología, que voy a presentarlo un poco más como es su propuesta. Cavani dice que el estudio del hombre físico es tan importante para el médico como para el filósofo moral. Y esto ocurre porque todo lo moral, tanto a nivel individual como social y político, puede comprenderse y puede dirigirse, gobernarse, ¿no?, adecuadamente en la medida en que conocemos las leyes físicas que organizan y preservan la máquina corporal, ¿no? Y él dice que a lo largo de la historia de la filosofía se han divorciado esos dos aspectos, como si la medicina tuviera que ocuparse, solo la medicina tuviera que ocuparse de la máquina corporal, y la filosofía moral no tiene nada que ver con esa base física que constituye al ser humano. Esa separación lo que generó es que las cuestiones morales estuvieran orientadas, organizadas a partir de hipótesis físicas que son vanas y vacías, y así la moral nunca pudo conducirse bien y fue muy difícil establecer conexión alguna con lo que se observa en la vida humana con la experiencia. Bueno, es Locke su principal referente y Condillac su gran seguidor, ¿no? Eso vale para todos los ideólogos. Y Bacon aparece como uno de los antecedentes en los cuales están algunas de las ideas principales del empirismo lockeano. Una cosa que rescata, por ejemplo, del caso de Bacon, es esa clara conciencia de la necesidad de que las distintas ramas del saber estén conectadas y se comuniquen entre sí, porque se iluminan mutuamente. Y por eso, por ejemplo, cree que una institución como el Instituto Nacional, fundado ya en la etapa postrevolucionaria, el Instituto Nacional de Investigaciones, digamos, es una especie de enciclopedia viviente, porque todos los saberes coexisten y trabajan mancomunadamente y se iluminan mutuamente. Ahora, ya yendo a las causas finales, Cavani tiene una posición moderada, digamos, porque creo que balancea mucho su posición en cierto punto.
dice expresamente que él está de acuerdo con Bacon en que las causas finales son estériles y tiene una base básicamente materialista en su filosofía. Pero a la par también reconoce que es muy difícil, incluso para los más sabios, los más prudentes, los hombres, ¿no? Siempre está hablando de hombres, no utilizar las causas finales en sus explicaciones, porque tácitamente admite junto con Bacon que es casi constitutivo de nuestro entendimiento, y por eso puede entender que muchos partidarios de las causas finales encuentren en leyes fundamentales de la biología, particularmente en todos los mecanismos que tiene la naturaleza para la reproducción, el mejor ejemplo para mostrar que existe una teleología, que está todo organizado de una manera tal que muestra que hay causas finales. Ahora, Cabanis lo entiende, dice que es verdaderamente admirable toda la maquinaria, la organización de los cuerpos al servicio de la reproducción de las especies en los animales, por ejemplo, pero dice, podemos seguir admirando esta organización tan compleja y entender perfectamente cómo funciona la reproducción animal sin apelar más que a la tendencia que tiene la materia a organizarse y preservarse, digamos, no aniquilarse, que es parte también de lo que constituye a la materia per se. No necesitamos entonces para Cabanis postular causa final alguna, ni un Dios creador que la organiza, que le da sentido, porque con solo conocer las causas físicas es suficiente. Con lo cual su posición está muy cerca en varios puntos de lo que habíamos observado en Najon. Bueno, para terminar y dar algunos detalles un poco más de cómo esto continúa, este trabajo en virtud no tiene conclusión, sino que es más que nada una serie de apuntes sobre cómo fue ocupando un lugar la cuestión de las causas finales en la lectura de Bacon o no como un ateo o un materialista. Lo que podemos decir es que ya en la etapa postrevolucionaria, más o menos concomitantemente con la obra de Cabanis, Bacon se había convertido en una figura que tenía una fuerte impronta política, y al punto que en 1794 la Convención Nacional promovió la traducción de su obra completa al francés, y esa obra fue traducida pocos años después. Y en esa traducción que realiza Antoine Lassalle, con muchas intervenciones en el texto, con omisiones deliberadas de ciertos pasajes, etc., Bacon aparece como el heraldo de la reforma del saber, que lleva el progreso de la humanidad a un futuro de igualdad de todos los hombres, y en ese proyecto la religión no tiene ningún espacio. Pero eso ocasionó que Francia postrevolucionaria hubiera algunos que quisieran defenderlo a Bacon de las acusaciones de ateísmo y de materialismo que ya habían hecho, bueno, por ejemplo, Demetrius. Y autores como el abate Emery y Jean-André Leduc hacen una defensa del cristianismo de Bacon, muestra que no es un autor ateo, y cuando lo hacen, nuevamente el tema de las causas finales tiene su presencia, hacen una defensa nuevamente del argumento del designio y muestran esa doble cara de la posición de Bacon con respecto a las causas finales. Así que lo que quiero decir finalmente, quizá podría ser parte de una conclusión muy, muy provisional, es que más allá de que cuando nosotros vemos, creo que hasta ahora no he encontrado ningún texto, debo trabajar más, por supuesto, en esto, cuando encontramos cómo se define al materialismo, en tanto es una construcción, por supuesto, un concepto que se ha construido historiográficamente, y también que ha sido utilizado por algunos autores como un término probioso, ¿no?, que intervenían en discusiones los propios protagonistas de estos encuentros y desencuentros de los que hablé. Parece que el tema de la causalidad final no aparece explícitamente en la definición de la categoría materialismo y ateísmo también, pero sin embargo es una variable de mucho peso. Y bueno, yo creo que esta variable
posiblemente tiene mucho peso porque en la imagen heredada en Europa, en Occidente, bueno, a través de la escolástica y demás, con origen aristotélico, las causas finales eran una parte constitutiva muy fuerte de la cosmovisión y quitarlas implicaba un cambio muy fuerte de esa cosmovisión. Yo tengo la sospecha de que la noción de ley de la naturaleza, de leyes naturales, a ser estudiadas por la nueva ciencia, en parte cumple la función que habían cumplido las causas finales en el relato previo, ¿no? Las leyes de la naturaleza retienen ese componente de universalidad y permanencia que dan cuenta de un orden natural. Esa misma noción estaba de algún modo contenida en la noción de causalidad final que estaba en Aristóteles, sin esa asociación de causas finales con un Dios, que es lo que había hecho luego el cristianismo. Y estimo que la adopción de leyes de la naturaleza convertía en suficiente apelar a ellas sin necesidad de apelar a una inteligencia extranatural que le dio sentido a todo esto, y por eso rápidamente la negación de las causas finales era identificada con una adopción del ateísmo, y luego del ateísmo se va al materialismo, ¿no? Esa era la asociación de la interpretación de los que estaban a favor y los que estaban en contra de tanto de la existencia como de la no existencia de las causas finales. No sé si quedó claro esto último, pero bueno, en todo caso lo explico mejor después. Bueno, por ahora eso es todo lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Silvia, muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta, se pueden ir anotando en el chat o también pueden levantar la mano y yo les voy pasando la palabra. Adrián. Se escucha bajito. Ahora se escucha mejor. Sí. Bien. Gracias, Lucía. Gracias, Silvia, por la presentación. Me pareció muy, muy interesante. Y en realidad, más que una pregunta, es un comentario que quiero hacer. Me gustó mucho la mención de Cavani que hiciste y de la ideología, porque me parece que es una parte del pensamiento del siglo XVIII que no tan mencionada, ¿no? Acá en Argentina, no digo que no se trabaje, pero no tan mencionada, y es sumamente importante, ¿no?, para la recepción de la filosofía ilustrada en Argentina, ¿no? Pienso en este texto de Fernández de Agüero, Principios de Ideología, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, que se publicó en 1822 o por allí. Así que, nada, simplemente señalar que me pareció me gustó mucho esa mención, rescatar esa parte, bueno, y ver cómo juega allí la figura de Bacon. Sí, bueno, sí, sin duda la ideología tuvo muchísimo peso en la enseñanza de la filosofía en las universidades argentinas, y hubo una serie de profesores en la Universidad de Buenos Aires, empezando por la FINUR, por luego Agüero, Diego Alcorta, hay alguien más que ahora me estoy olvidando, y bueno, tenían conocimiento de la ideología y verdaderamente tomaron a Locke, a Bacon como sus autores de referencia, a veces haciendo una unión con Descartes también, porque hablan de los hechos mentales que propone Descartes, ¿no? Y los tratan de analizar desde el punto de vista de los hechos, ¿no? de un análisis empírico de las ideas en la mente. Bueno, por supuesto Condillac es un autor muy importante para ellos, y también adoptan una lógica inductiva, así que son los que marcan mucho una generación en la formación nuestra, ¿no? En la época de Rivadavia, así que sí, tiene mucha... Y bueno, tienen un cierto sesgo materialista estos autores,
pero algunos hacen una combinación con la escolástica medio compleja que les trajo algunos problemas, como Agüero, ¿no? Que hubo algunas oposiciones a esa enseñanza desde una mirada, bueno, desde el clero, digamos, en el Río de la Plata. Bueno, no, ya no era el Río de la Plata, pero bueno, fue una posición controvertida. Gracias, Silvia. Yo tengo una pregunta. Sí. Es más conceptual, creo. De lo último que mencionabas en relación a las leyes, quería preguntarte cuál es el aspecto que se mantiene de la caracterización que hace Bacon de las causas finales, si es esto que habías mencionado como una guía o es otra cosa lo que aparece reformulado en la ley. Bueno, el tema con las leyes de la naturaleza es un poco complejo porque va variando en distintos autores. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que como concepto que debe ser estudiado por la ciencia aparece en Bacon, aparece en Descartes, serían como los grandes autores, también aparece en algún punto en autores como Hobbes o como Spinoza, para nombrar a los más conocidos, y ya después en el siglo XVIII, ahí está mucho más internalizado en el discurso de muchos autores de la enciclopedia, se habla de las leyes de la naturaleza sin más, sin necesidad de ponerse a explicar qué son, como el caso de D'Alembert, y entonces cuando hablan de los descubrimientos, vamos a decir entre comillas, descubrimientos de Newton, ya se habla de las leyes de Newton, aun cuando quizá el propio Newton no siempre usaba esa expresión para hablar de sus propias teorías, ¿no? A veces usaba la palabra máxima, a veces la palabra axioma, pero luego se convierte en jerga en el siglo XVIII. ¿Y qué son las leyes de la naturaleza? No todos lo piensan de la misma manera. Lo que tienen en común esas leyes es que hablan de las regularidades, de los comportamientos de la naturaleza, y algunos piensan que esas regularidades vienen de Dios, como pensaba Descartes, que Dios las había puesto en la naturaleza, y el propio Bacon también. Entonces te estoy haciendo estas salvedades porque no siempre quienes hablaban de leyes de la naturaleza hacían explícitos si esas leyes estaban de por sí en la naturaleza y terminan teniendo una posición naturalista en el sentido de que la naturaleza es autosuficiente, o son formas de organizarse que tiene la naturaleza pero que han sido decididas por un autor, ¿no? Bueno, entonces es un tema bastante espinoso porque muy pocos toman una posición muy explícita sobre el tema. Lo que yo diría es que en general lo que se prima en casi todos estos autores es que lo que se debe buscar son las leyes en términos físicos, ¿no? Es decir, que la naturaleza tiene un funcionamiento en términos de materia y movimiento, y que los fines pueden ayudarnos a ver, bueno, son, como dice por ejemplo Stuart, es cuando yo ya conozco un mecanismo, quizá presuponer cuál es la finalidad a la que tiende ese mecanismo me ayuda a descubrir alguna otra cosa que no vi. Pero el error enorme sería a priori decir que la naturaleza está buscando determinada cosa y entonces yo debo sí o sí encontrar cómo hace para llegar a ese fin, porque el fin no lo debo presuponer. Entonces, la guía siempre tiene que venir a posteriori. Esa sería la mirada de aquellos que en el siglo XVIII, ¿no? Plantean que pueden usarse las causas finales como guías para descubrir alguna cosa nueva, ¿no? O como dice D'Alembert, como un complemento curioso, ¿no? Que me aporta un detalle, como un dato más, pero que
a la larga pareciera casi superficial, ¿no? No me sale la palabra, pero innecesario, digamos, ¿no? Y yo creo que en el fondo es lo que le pasa al propio Bacon, ¿no? Que yo creo que hay ahí como una especie de tensión entre un marco religioso del cual él viene, en el cual está inserto, que no se lo puede sacar de sí mismo, es un background demasiado fuerte, y al mismo tiempo esa tensión, esa búsqueda de una ciencia que en definitiva transforme la naturaleza, esa parte práctica que por ejemplo Marx tanto recoge de la mirada baconiana. Si lo que yo quiero con el conocimiento es transformar la naturaleza, saber para qué la hizo Dios a la naturaleza, con qué finalidad hizo que el fuego queme, ya no me importa qué fines tiene Dios, lo que me importa son los fines humanos. Entonces lo que quiero saber es cómo hacer para que la materia produzca calor, porque mi fin es, no sé, calentar una casa o solucionar un problema a través del calor. Con lo cual yo creo que a la larga el subtexto de Bacon es que las causas finales terminan siendo un aditamento superficial, que bueno, lo sumo podrían servir eventualmente para el espíritu humano, pero la verdad que no es algo que le preocupe demasiado a Bacon, el espíritu humano en relación con la divinidad, ¿no? Volver a estar en la gracia, digamos, en estado de gracia, pero para la vida material verdaderamente es algo secundario, ¿no? En el siglo XVII hay otros autores como Leibniz que sí dicen que hay una vía de las causas eficientes y una vía de las causas finales y que no colisionan entre sí para nada. Y bueno, Leibniz es así, a mí siempre me cuesta mucho aceptarlo, porque bueno, él cree que todo confluye, ¿no? Y es uno de los pocos que muy fuertemente las rescata las causas finales, ¿no? Porque como bien sabemos, en Spinoza hay una negación total, y solamente lo explica como algo interno a los seres humanos, pero nada real en el universo. Hobbes hace lo mismo, digo, de las grandes figuras del mainstream filosófico pasa eso, así que bueno, no sé si contesté la pregunta, si me fui mucho por las ramas. No, sí, respondiste perfecto. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Se pueden anotar en el chat o levantar la mano. Hola, ¿se escucha? Ah, sí, se escucha. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, gracias a todos por la exposición, estuvo todo muy interesantes. Sí, yo quería preguntar, digamos, ¿qué lugar, digamos, dentro de estas leyes naturales, qué lugar tendría la moralidad? ¿Cómo podría estructurarse una moral dentro de estos planteos, por ejemplo? Bueno, a ver, las leyes naturales de las que yo estoy hablando son las leyes relativas a los cuerpos, ¿no? Es decir, el sentido de ley, a veces se usan dos palabras distintas o dos expresiones distintas para denotar distintos sentidos de ley. Por un lado, las leyes de la naturaleza en relación con las leyes de los cuerpos, digamos, vamos a decir, las leyes de la termodinámica, digamos, ¿no? Que afectan a los cuerpos materiales solamente, y otra expresión es la ley natural para hacer alusión a la ley en su sentido moral. Entonces, en general se las ve como dos apartados distintos, porque las leyes que afectan a los cuerpos afectan a entidades que no tienen intencionalidad, que no tienen inteligencia y simplemente las gobiernan. Es decir, el calor se comporta siempre de la misma manera, los cuerpos calientes se comportan siempre de la misma manera y no saben que lo hacen,
no saben que están obedeciendo a una ley, ¿no? Mientras que la ley natural, bueno, tiene una larga historia, hay distintas teorías, pero por ejemplo una de ellas que fue bastante extendida, tanto con un origen pagano como luego desde un punto de vista cristiano, presupone, por ejemplo, que los seres humanos nacemos con ciertas tendencias morales, como por ejemplo buscar el bien y evitar el mal, o como por ejemplo la tendencia a preservarnos a nosotros mismos, el instinto de autoconservación o de la conservación de la descendencia, y eso está en todos los seres humanos. Entonces eso es una ley natural y que es universal porque está en todas las culturas, en todos los momentos históricos, ¿no? A veces algunos piensan que hay ciertos elementos en común entre esa ley universal natural que está en todos los seres humanos y ciertas leyes que atraviesan a los cuerpos físicos, porque por ejemplo el instinto de autoconservación que tenemos los humanos también está en la materia. La materia no se aniquila, persevera en su ser. Vamos a usar la idea de conato que tiene Spinoza. Él la generaliza, digamos, algunos dicen que en esa idea hay como una generalización del principio de la inercia, ¿no? Es decir, todo cuerpo permanece en movimiento si no se le opone una fuerza que vaya en contra, la materia no se quiere aniquilar, y de la misma manera un ser inteligente, un ser humano, un animal, una planta, quiere seguir siendo, cada uno a su manera. Entonces ahí se ve como una especie de confluencia entre esa ley natural que yo te decía que es a nivel moral, que es la búsqueda de la autoconservación, que en los humanos se manifiesta a través de nuestra inteligencia. Nosotros entendemos que no queremos morir y hacemos lo que podemos para seguir viviendo, pero también se manifiesta en otras especies, digamos animales, que perseveran en su ser a su manera, el instinto animal, dicen algunos, y también en la materia que no quiere ser aniquilada. Ahí hay un punto de contacto. Algunos, por ejemplo Bacon lo dice, pensaban que, esta coincidencia entre esa ley natural humana y esta ley de conservación de la materia existe, hay esa coincidencia porque ambas dependen de un mismo creador, ¿no? Dios hizo la materia, hizo la naturaleza y también hizo a los seres humanos y hace que ciertas leyes básicas, fundamentalmente esta, sean comunes. Pero después hay una organización que tienen los cuerpos que nosotros no tenemos. Digamos, el fuego no puede decidir si quema o no quema. Simplemente está hecho de tal manera que va a quemar necesariamente. Mientras que nosotros, y eso es una ley de la naturaleza, mientras que nosotros podemos conocer ciertos preceptos morales, como por ejemplo hacer el bien y no el mal a los otros seres humanos, y somos libres, ¿no? Acá aparece un elemento fundamental de obedecer o no obedecer a esa ley. No sé si te estoy respondiendo. Te estoy contando una posición posible con respecto a este punto. Sí, está bien. Entiendo, gracias. Fabiana tenía una pregunta. Te paso la palabra, Fabiana. Sí, hola. Yo por momentos lo traducía a una mirada un poco kantiana. No sé si vale, en el sentido de si las causas finales, así como entendí que lo plantea Bacon, podrían funcionar como las ideas de la razón en Kant, algo así como una especie de legalidad, pero que la construcción del conocimiento tiene que ver con la naturaleza fenoménica y que implica el entendimiento. Entonces, para Kant, el conocimiento tiene que ver con esta construcción que hace el entendimiento, ligando las categorías con los fenómenos, ¿no? Y esta ligazón entre categoría
intuición sensible, pero que las ideas de la razón funcionan como una legalidad del funcionamiento del entendimiento, y en ese sentido Dios, el mundo y el alma te permitirían orientar, si se quiere, en la actividad del entendimiento. Bueno, lo estoy simplificando mucho, pero lo leía de esa manera cuando te escuchaba, no sé. La verdad que creo que nunca había pensado en esos términos, pero ahora que te escucho, me parece que en algún punto puede funcionar así. Porque eso que... Esa tendencia, cuando vos hablabas de las ideas de la razón, yo lo asocié con la teoría de los ídolos, que no sé si es muy conocida, pero bueno, él piensa que por lo menos hay un grupo de prejuicios que tenemos los humanos que son universales, ¿no? Y ahí es lo más parecido al sujeto trascendental que podemos encontrar en Bacon, ¿no? Entonces, eso es constitutivo, lo tenemos con nosotros y vamos a acarrear con ellos hasta nuestra muerte, por más que hagamos todos los esfuerzos metodológicos por correrlos a un lado, porque son prejuicios, están con nosotros. Y es cierto, entonces para conocer tenemos que, en el caso de Bacon, ya no habla tanto de qué facultades utilizar, pero sí, bueno, cuáles son las vías, los caminos, los recursos metodológicos. Quizá está bueno ese otro aspecto que vos agregás, y es que, por lo menos en este caso, en el caso de las causas finales, habría un aspecto positivo, ¿no? Que serían los fines, los intereses teóricos y prácticos que podría decir que Kant atribuye a las ideas, ¿no? Como regulativos o postulados de la razón práctica o ideales de la razón, porque yo ya no sé si no lo diría en el caso del alma y de Dios, pero sí en el sentido de que nosotros entendemos que hay fines, los postulamos y eso en algún punto nos sirve. Quizás Bacon diría que yo les estoy haciendo a Bacon decir cosas más desde un punto de vista ateo, quizás porque yo estoy proyectando mis propias posiciones en él, ¿no? O lo estoy mirando desde el siglo XXI y no lo puedo evitar, pero volviendo un poco a la cuestión de Duchatelet, necesitamos esperar, creer en algo que va a pasar, que va a ser bueno después de la muerte, necesitamos creer, bueno, lo dice Kant, ¿no? Que va a haber recompensas o castigos, depende de lo que hagamos, y entonces decir que hay un Dios que es el que está planeando este sistema del mundo es beneficioso para mí, y pensar que hay causas finales detrás de todo lo que veo me cierra. No dice todo eso, pero no estaría mal hacer esa asociación, creo que sería interesante. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, gracias por las preguntas. Le paso la palabra a Adrián, si no hay más preguntas, él va a decir unas palabras de cierre. Bueno, gracias Lucía. 2 o 3 cosas simplemente para cerrar este simposio. Quiero mencionar ante todo una vez más a las instituciones que auspiciaron el simposio: el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Estudios sobre el Siglo XVIII y el Instituto de Filosofía Ezequiel de Olazo, CIF-CONICET. En segundo lugar, quiero agradecer sinceramente a todos los que participaron de este simposio, de estas sesiones, tanto oyentes como expositores, y especialmente a aquellos que se conectaron desde lugares en los que la diferencia horaria la verdad es que no resulta demasiado favorable, así que gracias a todos. Para nosotros ha sido realmente un verdadero placer compartir con ustedes este espacio, seguir discutiendo, hablando del siglo XVIII a pesar de estos tiempos difíciles de los que no podemos olvidarnos, ¿no? O sea que ha sido un desafío, creo que hemos logrado mantener esta discusión y este
este contacto a través de este espacio, así que como decía, ha sido para los que organizamos esto un verdadero placer. Y bien, y no mucho más, no sé si Natalia, Lucía quieren agregar algo. Bien, entonces dejamos aquí. Simplemente sumarme a los agradecimientos, eso, todo lo que dijiste me parece súper acertado y hago mías tus palabras. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, otra vez muchas gracias, muy contentos de habernos encontrado a través de este medio y esperamos encontrarnos pronto en otros eventos dedicados al siglo XVIII y eventualmente en 2 años en un nuevo simposio acerca de estos temas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.